porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú hoy nos dejaste venir a tu casa. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, desde esas pruebas hasta esa misericordia que has tenido con nosotros, porque de tan solo abrir nuestros ojos y despertar en la mañana es por ti, Padre, y te damos solamente las gracias a ti, porque tú eres el único Dios vivo, el único Dios verdadero que nos da vida y nos regala un día más para venir hoy a tu casa, a adorarte y a exaltarte, a buscarte hoy por medio de tu palabra. Querer estar más cerca de ti en esta intimidad, Padre. Te damos gracias y te pedimos que si hemos hecho algo malo, algo que no fue de tu agrado, tú lo pides. No tienes que ser arrepentimiento para que podamos dejar de hacer eso y poder estar más cerca de ti. Gracias, papá. Te damos gracias por todo lo que haces, porque nosotros
ser exaltado y de ser glorificado, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, permite que esta noche podamos aprender algo a través de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, Señor, a entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano, vamos a dar paso a la lectura. Hoy nos toca terminar esta parte del Evangelio de Juan, donde Jesús habla de la unidad que tiene con el Padre, habla un poco de su esencia y sabe, si usted tiene Biblia en rojo, usted se dará cuenta que son palabras explícitas de Jesús, y ahí hay encerrados en esos versículos principios teológicos muy importantes, demasiado importantes. A veces pensamos que para entender un poco la teología tendríamos que estudiar un instituto, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero creo que leyendo la Escritura y pidiéndole a Dios que nos ilumine, podemos encontrar, gracias al Espíritu Santo, ese discernimiento para ver cuáles son algunas características de Dios. Y aquí hay unos principios de teología que es muy importante comprenderlos, ¿sí? Ahora, no es que seamos expertos en esto, ¿verdad? Pero sí nos damos cuenta cómo la palabra va manifestando estos principios que es necesario conocer y es necesario tenerlos presentes. Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Estamos bien? Y vamos a continuar leyendo a partir del versículo 19, ¿verdad? Ahí vamos a continuar. ¿Estamos ahí entonces? Anteriormente Jesús ha sanado a un enfermo que estaba al pie del estanque, ¿verdad? Este estanque que tenía 5 pórticos, 5 entradas, y Jesús sana a este hombre. Los religiosos, los que están ahí, los judíos, cuando dice los judíos, Juan no se refiere al pueblo, no, se refiere a quizás a rabinos, quizás a fariseos o quizás a escribas. Pero no se refiere, cuando dice judíos, no se refiere al pueblo en común, no. Se refiere ya sea a escribas, a fariseos o a rabinos, ¿sí? Y este es como un discurso de Jesús. Es como un discurso. Es como una exposición de su persona, como una exposición de la persona del Padre, ¿sí? Es que Él está exponiendo, oiga bien, está explicando cómo es su naturaleza, cómo es la naturaleza del Padre, ¿sí? Por eso le digo que esto nos enseña un poco de teología, porque Jesús está explicando cómo es Él, está explicando cómo es el Padre, ¿sí? Y esta exposición Jesús se la está haciendo quizás a rabinos, quizás a fariseos o quizás a escribas, gente que conoce la palabra de Dios, ¿sí? Y dicen los comentaristas que todo este discurso que Jesús da, aproximadamente hasta el fin del capítulo, tiene una construcción que en el original, que los religiosos de ese tiempo comprendían muy bien de lo que Cristo estaba hablando, entendían muy bien de lo que Cristo estaba hablando. Haga usted de cuenta que Cristo empezó a hablar la forma que ellos ocupaban para exponer las cosas, para que ellos pudieran entender. Dice el versículo 19: respondió entonces Jesús y les dijo. ¿A quién les dijo? A estos judíos. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Fíjese las palabras de Jesús. Eso es un discurso, amado hermano. Es una exposición. ¿Por qué es un discurso? ¿Por qué es una exposición? Jesús acaba de sanar a un hombre y este hombre viene cargando su lecho. Y los judíos le dicen: no te es permitido hacer eso, que ir cargando su lecho. ¿Sí? Entonces, en la parte final de este encuentro, en el versículo 17, Jesús le respondió a estos hombres que juzgaban a ese hombre que venía cargando su lecho. Jesús le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? O sea, Él les está diciendo, ¿sí?, que Dios trabaja. ¿Hasta qué día? Cuando dice ahora, ¿hasta qué día se está refiriendo? Acuérdense que les está hablando a judíos, a conocedores de la palabra. Jesús se está refiriendo al sábado. ¿Sí? Jesús se está refiriendo al sábado. ¿Sí? A este sábado que estaba instituido en la ley. Y Jesús les responde a estos que le están reclamando, a este que viene cargando su lecho. Tú puedes hacer algo, amado hermano, y mientras hagas lo correcto, oye bien. Mientras hagas lo correcto, tú no necesitas defenderte. Cristo viene y te defiende. Mientras hagas lo correcto. Mientras seas obediente. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre obedeció la orden de Jesús. Y a pesar de que él no debía o no podía, o por costumbre o por hábito, cargar con su lecho, él obedeció. Cuando se encuentra con los religiosos, le dicen: no te es permitido hacer eso. Y Jesús responde: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Lo que Jesús está diciendo: mi Padre y yo estamos por encima de la religiosidad, de las costumbres, de las tradiciones y de la imposición de estos hombres que no quieren que tú cargues tu lecho. Porque mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos, refiriéndose a esto. Ahora, fíjate cómo Jesús entra y defiende a un hombre obediente, a un hombre que obedeció. Pero si tú no obedeces, es muy difícil que Jesús no tendría por qué defenderte. Primero tendrías que estar a cuentas con Él y después ver si tu causa es correcta o incorrecta, para ver si Él te defiende o no te defiende. Porque siempre queremos que Jesús nos defienda, ¿sí? Pero hay que analizar si mi causa está correcta o está incorrecta. Si estoy obedeciendo a Dios, mira, amado hermano, Cristo va a entrar y te va a defender, como hizo con este hombre. ¿Sí? Ahora yo le puedo decir algo: no participe usted del pecado de nadie, ni de la transgresión de nadie. Popularmente dicen: peca el que mata la vaca, como el que le agarra la vaca. ¿Sí? Ahora, esto no es bíblico, no es pastor, no. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos de participar de los pecados de nadie. Si viene mi hermano y yo no vi que hizo algo indebido, y viene mi hermanito, si vienen y te preguntan eso, tú di que sí, por favor. No, hermanito, es que no puedo decir que sí porque no sé de qué se trata. Es que no puedo participar en tu pecado. ¿Sí? No puedo participar. ¿Sí?
tú arréglate allá, allá. Cristo defiende cuando tú y yo somos obedientes. Él viene y defiende, porque estaban, imagínate este hombre rodeado de judíos, conocedores de la ley, de la palabra, y preguntándole, ¿quién te dijo que cargaras eso? ¿Quién te lo permitió? ¿Por qué? No, pues yo no sé, el que me curó. ¿Y quién fue el que te curó? Y ya cuando él lo ve en el templo, pues fue él el que me curó. Y ya Jesús viene, ¿sí? Y dice, mi padre y yo trabajamos hasta el día de hoy. Y empieza a dar una explicación. Empieza a manifestarse quién es él. Y fíjate dónde queda este hombre queda olvidado. ¿Sí? Este hombre queda a un lado. Y ahora Jesús es el que entra de frente ante esta situación. ¿Sí? Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, se enojaron. ¿Cómo es que este hombre tiene autoridad para decirle a otro? Y todavía nos dice que Dios, que consagró el sábado, dice que trabaja. Y él se hace igual que Dios cuando dice mi padre y yo. ¿Sí? ¿Sabes? Si tú y yo tenemos a Dios por padre, tenemos que hacernos como él. Jesús lo dijo de otra forma. Jesús dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. O sea que aquí nada más hay dos padres. Bíblicamente hay dos paternidades, ¿eh? O la de Dios o la otra. Hay dos paternidades. Eso no debe de espantarlo, porque es una realidad. Si haces las cosas que el Padre manda, eres hijo de Dios. La fe, la doctrina, la palabra. Pero si haces nada de eso, tu papá y tu padre son. Obedeces a otro, obedeces a otra genética, a otra familia, a otro carácter, a otras costumbres, a otros hábitos muy distintos a los de esta familia. ¿Sí? Se enojaron porque decía, él se hace igual que Dios. ¿Sí? Ahora, 19, Jesús empieza a dar aquí la explicación. Empieza a dar una clase de teología que estos hombres tenían que haber entendido muy bien. Y si tú has leído esto, amado hermano, tú y yo tenemos que entenderlo muy bien de qué está hablando Jesús. Tenemos que entenderlo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Puede el Hijo hacer algo por sí mismo? No. ¿Sí? Nada de lo que hizo Jesús fue una ocurrencia, fue una idea de él, fue un impulso de nada, ¿sí? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, amado hermano, fíjate, este versículo está diciendo que Cristo hace todo lo que ve hacer al Padre. En el Antiguo Testamento, la Escritura da testimonio de Cristo. Y vemos al Padre actuando en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? A través de los patriarcas, de los profetas, a través del Espíritu Santo. Era la voluntad del Padre todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Todo lo que Cristo viene a hacer en el Nuevo Testamento es diferente, o es parecido, o es igual a lo que hizo el Padre. Es igual. Es igual. Nada puede hacer el Hijo si no ha visto al Padre hacerlo. ¿Sí? Nada puede hacer el Hijo por sí mismo. No, Jesús hizo algo nuevo, no. Hizo lo mismo que el Padre hizo en el Antiguo Testamento. Nada puede hacer el Hijo por sí mismo si no hace lo que ha visto al Padre hacer. ¿Y dónde tú y yo podemos ver al Padre actuar? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces Cristo viene a ser, lo hemos estado leyendo en el grupo de varones, nos hemos topado en muchas ocasiones cómo actúa el Padre y podemos encontrar la analogía correcta y perfecta en el Nuevo Testamento. Igual. Sí. Igual. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Mayor o menor, igualmente. Igualmente. Si yo considero que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento,
¿sí? Porque hay quien cree que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios malgeniudo, con un carácter violento, poco tolerante. Si tú crees eso, te estás equivocando. Ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo que se manifiesta, es el mismo carácter, es la misma personalidad que la de Cristo. ¿Sí? Es la misma, no hay diferencia. ¿Sí? Son iguales. ¿Sí? Y también la obra que viene a hacer Cristo es la misma obra que vino a hacer el Padre. La salvación del Antiguo Testamento es diferente a la salvación del Nuevo. No es diferente, es por fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Caminó Noé con Dios y halló gracia, favor, salvación delante de Dios. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y tú y yo nos salvamos ahora por obras? No, igual por la fe. Creemos y nos es contado por justicia. No creían y eran condenados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más adelante cómo se va uniendo esto. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Fíjate, la intención del Padre, ¿sí?, es mostrarle al Hijo todas las cosas. Y mayores obras que estas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mayores obras que estas. ¿Cuál es la mayor obra? Ok, el resultado. La fórmula, amado hermano, es la misma, el resultado fue distinto. La fórmula es la misma, el resultado fue distinto. Dios, el Padre, obediencia, santidad, una vida piadosa. Cristo viene y pide lo mismo, pide obediencia, santidad, una vida piadosa, pero la obra esta tiene un resultado diferente. Porque el hombre no puede sujetarse a la ley, dice la palabra. Pero ahora tú y yo podemos obedecer a causa de que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. ¿Sí? A causa de eso, estas obras son mayores. ¿Por qué? Porque ahora sí hay un resultado de salvación. ¿Sí? La misma fórmula, resultado diferente. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando la palabra de Dios cita en el Antiguo Testamento? Y el Espíritu de Dios venía sobre el profeta. Y el profeta hacía lo que el Espíritu le dictaba que hiciera. ¿Sí me estoy explicando? Para ese hombre que profetizar no era complicado, porque el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Sí? Leímos el domingo en la mañana, dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que lee o oye la palabra de Dios puede hacer la palabra de Dios, puede obedecer la palabra de Dios. ¿Quién? Cualquiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él. ¿Sí? Porque como el Padre levanta a los muertos, ¿alguien sabe de algún momento en el que el Padre haya levantado a algún muerto en el Antiguo Testamento? Uno nada más. ¿Quién se acuerda? De uno que haya resucitado el Padre en el Antiguo Testamento. Uno. Que le ofreció quedarse. Ajá, pero ¿quién era? El hijo de la Sunamita. ¿Quién más? ¿A quién más? Se lo dejo de tarea unos 2 o 3 por una. Jesús resucita ahora en el Nuevo Testamento. ¿El Padre resucitaba muertos? Jesús resucitaba muertos. ¿El Padre sanaba leprosos? Deme uno nada más. Nada más. ¿Jesús sana leprosos? Jesús les dio agua en el desierto. Perdón, Dios les dio agua en el desierto. Jesús les da vino en las bodas de Caná. Dice: porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida.
¿Sí? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Qué impresionante palabra, ¿eh? El Padre a nadie juzga, ¿sí? Sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra, esta es la condenación del mundo. Esta es la condenación del mundo. Que la luz vino a los hombres. Que la luz vino al mundo. Que la luz habitó entre nosotros. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación del mundo. ¿Sí? No es que Cristo diga, tú estás condenado, tú estás salvo, tú te portaste bien, tú no, no. El que lo acepta, el que lo recibe, el que cree en Él, pasa de muerte a vida. El que no cree en Él está condenado. ¿Sí? Está condenado. ¿Sí? Por eso es que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cuál? Todo el juicio. Yo no sé, déjame preguntarte, no te quiero inquietar, pero quiero hacerte pensar. ¿Con qué seguridad tú te vas a parar delante del gran trono blanco para ser enjuiciado? Porque todos vamos a ser enjuiciados, todos vamos a estar delante de ese trono. Yo te pregunto, ¿con qué seguridad te vas a poder parar delante de ese trono y decir, aquí estoy, papá, júzgame? Yo voy a estar bien tranquilo. Yo voy a estar bien. Si tú ahorita te inquietaste, cuidado con tu vida. Recompón tu vida, recompón tu carácter, recompón tus pensamientos. Porque yo me voy a parar ahí, no por lo muy bueno que sea yo, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y con esa confianza, no es la mía, pero si tú crees que te vas a poner en ese trono confiando en ti, tienes razones para temer de estar ahí. Tienes razones para temer el hecho de estar ahí. Por eso dice esta palabra, todo el juicio, toda la condenación está en el Hijo. ¿Quieres ser salvo? En el Hijo. ¿Quieres estar condenado? El Hijo. ¿Quieres vida eterna? El Hijo. ¿Quieres condenación? El Hijo. O lo aceptas o lo niegas, no hay más. ¿Y con qué confianza tú y yo nos vamos a poder parar delante de ese trono? Creyendo en el Hijo. Y esa confianza es la que esa confianza no en ti, sino en Cristo, es la que te tiene que llevar a ese trono y decir, Señor, aquí estoy, júzgame. ¿Y tú crees que Dios no conoce nuestra vida? Claro que la conoce, pero en ese momento va a confiar en la obra de Cristo. Porque vamos a llegar ahí y vamos a dar cuentas, pero no para condenación. No para condenación. ¿Sí? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora imagínate, yo te voy a dar un testimonio aquí. ¿Sabes qué me hizo a mí comprender que yo tenía que aceptar a Cristo? Cuando en una ocasión el pastor Freddy empezó a hablar de Cristo y empezó a hablar de Él, de su perfección, de su forma, de su carácter, y dio toda una exposición y yo me quedé asombrado. Y cuando me empecé a ver a mí y empecé a ver a Cristo, yo dije, necesito de eso porque yo soy una porquería. ¿Sí? Dice aquí la palabra, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Imagínate cómo te sientes tú cuando estás delante de Cristo. Dime tú si ese no es un juicio. Dime tú si, oye bien. Dime tú si ese juicio no te lleva a decir, perdóname, tengo que cambiar. El hecho de que te arrodilles y le ores a Dios y sientas la presencia de Cristo y veas su santidad, su majestad, su poder, ese es un juicio. Y ese juicio te tiene que llevar a decir, Señor, perdóname, tengo que cambiar. ¿Ante qué? Ante tal santidad.
santidad, ante tal perfección, ante tal poder, ante tanto amor, lo único que queda es decir, perdóname, ayúdame a cambiar. Pero si orar te llena de orgullo, algo no está funcionando bien. ¿Sí? Ese ya es un juicio. Cuando están estos hombres que quieren apedrear a la mujer, ¿sabes? No es que Cristo les haya hablado a los oídos y le haya dicho a cada uno de estos hombres, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando hiciste lo otro? Hay gente que se imagina eso, pero no es así. ¿Sabes qué fue lo que los hizo recapacitar? La perfección de este varón, la santidad, el amor, la autoridad, el poder. Verse ante tal situación los dejó sin argumentos. Ese es un juicio. Ese es un juicio. Y Jesús, cuando se presenta, cuando está con nosotros y cuando tú le oras a Él, tú tienes que sentir esa santidad, esa perfección. ¿Sí me estoy explicando? Y sin Jesús decir nada, uno tiene que llegar a un cambio, ¿sí? De carácter, de personalidad, de manera de ser, ¿sí? Y o necesitamos que Cristo venga, se vuelva a plantar sobre la tierra y me vuelva a señalar o me juzgue o me diga, Arturo, tú hiciste esto, esto y esto. Necesito que Él me lo diga, no porque yo sé lo que estoy haciendo mal. Pero cuando leo su palabra y veo su perfección me doy cuenta, y ese es un juicio. ¿Y a poco Cristo viene y me dice, esto está bien, esto está mal? No, amado hermano, su sola presencia, su sola santidad, su solo poder me lleva a decir, me estoy comportando como no debo de comportar. ¿Me explico? ¿Ves con mamá o con papá? ¿Ves? Dice la palabra, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Qué impresionante versículo, ¿eh? Qué impresionante versículo. ¿Quieres ser salvo? El Hijo. ¿Quieres condenación? Igual el Hijo. ¿Sí? No es que el Hijo te condene, sino que es en Él, estás condenado. ¿Sí? Todo el juicio lo dejó delante, lo dejó para Cristo. ¿Sí? Cuando los hombres se acercaban, ¿no te acuerdas cuando Jesús expulsa a esta legión de demonios? ¿Y qué dicen los demonios? Oye, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Y a poco Cristo tenía algo contra ellos? No, amado hermano, pero solo la presencia. Solo la presencia. Y si tú y yo decimos creer en Cristo y tener a Cristo, solo la presencia es suficiente como para decir esto sí, esto no, este carácter sí, este carácter no, esto debo de hacer, esto no debo de hacer. ¿Sabes qué es eso? Eso nos resume a la otra parte donde Salomón dice, el principio de la sabiduría, ese es el temor. Ese es el temor. Cuando estás a punto de hacer algo y te detienes y dices, no. ¿Por qué? Porque yo estoy delante de Jesús. Y no lo tengo que hacer porque estoy delante de mi Señor. Delante, gracias, delante de tanto amor, de tanta santidad, gracias. ¿Sí? De tanta santidad, de tanto amor, de tanto poder, de tanta sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué digo todas estas palabras, amado hermano? O sea, porque no hay argumento que pueda levantarse delante de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Si alguien viene y me lastima y yo quiero contestar y veo la santidad de Cristo, ¿tú crees que hay un argumento? ¿Tú crees que defender mi postura puede ser mayor que la santidad de Cristo? ¿O que su poder? ¿O que su sabiduría? No, ¿verdad? Entonces lo que yo quiera defender aquí es indefendible. ¿Me explico? Ahora, este versículo nos enseña entonces que todo el juicio dio al Hijo. Todo depende del Hijo. ¿Sí? Todo depende del Hijo. Dice la palabra, para que todos honren al Hijo como honran a ¿quién? Al Padre. Para que todos honren al Hijo
Padre. ¿Te acuerdas del temor, amado hermano, con que se acercaban los sacerdotes a la presencia de Dios? ¿Qué le decía el pueblo a Moisés? Sube tú y habla tú con él. Y cuando Moisés bajaba, ¿qué le decían? Ponte un velo porque no podemos ver tanta santidad. ¿Sí? No podemos ver tanta santidad. ¿Sí? Porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Amado hermano, imagínate que fuera como en el Antiguo Testamento. Ahora hay unos que dicen, no es que Chuchito, ay, es que no, yo me llevo bien con Chuchito, ¿verdad? Jesús, sí, y minimizan el poder, la deidad, la sabiduría de Cristo. ¿Sí? Imagínate en el Antiguo Testamento, los judíos, dicen los comentaristas, que a propósito fueron degradando y escondiendo el nombre de Dios para que no lo ocuparan a la ligera, para que no cualquiera pronunciara el nombre de Dios. ¿Sí? Cuando Moisés bajaba decían, habla tú con él porque nosotros no podemos estar delante de él. Y el sacerdote cuando entraba al templo, si entraba limpio y en santidad vivía, si no moría ahí. ¿Sí? Porque el Padre era honrado, era respetado, era apreciada su poder, su deidad. Sabían que era un Dios que podía eliminar lo que él quisiera. Y sabían que era un Dios que merecía lo mejor. Y lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra no es menor que lo que el Padre hizo. Aquí Cristo merece lo mismo, el mismo respeto, el mismo honor. Amén, amén, gloria a Dios. Pero nosotros lo hemos degradado. Nosotros lo hemos degradado. Y Cristo está diciendo, porque todo el juicio me dio a mí el Padre. Para que así como lo honraban, lo respetaban y se alineaban delante de Él, así lo hagan con el Hijo. Amén. Aleluya. ¿Tú crees que a veces nuestras oraciones son las apropiadas para el Hijo? ¿Tú crees que a veces nuestras oraciones son apropiadas para el Hijo? A veces le faltamos el respeto con lo que oramos, con lo que pedimos, con lo que buscamos en Cristo. ¿Han ofendido alguna vez tu inteligencia? ¿Me imaginas cómo se siente Cristo cuando uno ora a la ligera, sin tener sentido, sin tener conocimiento de que se le debe de respetar, de que se le debe de honrar como se le honraba al Padre? De la misma manera Cristo reclama ese mismo honor, ese mismo respeto, y a veces no se le tiene. ¿Sí? A veces no se le tiene respeto. ¿Sí? Y lo que Jesús está explicando para que todos honren al Hijo, es Jesús está hablando. ¿Sí? Para que todos me honren a mí como honraban al Padre. Por eso te digo que les está hablando a escribas, a fariseos, a gente que sabía cómo se le respetaba al Padre, cómo se le tenía temor a ese Dios. Y hoy no, manito. Hoy no honramos a Cristo como se le debe de honrar. A veces tenemos oraciones que le faltan el respeto al Señor porque le pedimos cosas que sin sentido. ¿Sí? Nos queremos a veces ser más inteligentes que Cristo. A veces queremos ser más astutos que Él. A veces nos queremos hacer víctimas delante de Él. ¿Sí? Y eso es faltarle el respeto a Cristo. ¿Sí? A veces nos victimizamos y Cristo ha de ver su cuerpo, ha de ver sus manos y decir, no, tú no me hables a mí, háblame de otra cosa. ¿Sí? Nos queremos hacer víctimas. Ay, Señor, es que perdí 5 pesos. Y el Señor dice, yo dejé el trono, dejé la gloria por venir aquí. Yo sí te puedo hablar de eso. Yo sí te puedo hablar de ofensa, de pérdida, de agresión. Ahora, no es que Cristo sea indolente, amado hermano, no. Sino que debemos de guardarle respeto a ese Señor, a ese varón, a ese hombre.
que es el Hijo de Dios, que está diciendo la misma honra que tenía el Padre, es la misma honra que yo quiero. Amén. Y estoy seguro que a veces en tu mente tienes un honor distinto para el Padre, porque al Padre le has orado y le has orado a veces hasta con temor. Pero a Cristo le has orado y le has orado livianamente, sin el mismo temor como le has orado al Padre a veces. Este es un compendio, es un néctar de teología, de cómo es el carácter de Cristo. ¿Sí? Para que todos honren al Hijo como honran a ¿quién? Al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo él. El que no honra al Hijo, ¿de qué se trata entonces de honrar al Hijo? A veces honramos al Padre. Pero aquí se trata, tú y yo, amado hermano, se trata de honrar al Hijo. Y en el momento en el que tú honras al Hijo, estás honrando al Padre. Escribas, fariseos, judíos honraban al Padre. ¿Honraron al Hijo? ¿Fue suficiente honrar al Padre y no honrar al Hijo? No, ¿verdad? Pero si tú y yo honramos al Hijo, estamos honrando al Padre. Si honramos al Padre, pareciera que honramos al Hijo, ¿no? ¿Por qué, pastor? Juan lo dice. Lo dice en otras palabras, pero lo explica. Si dices que amas a tu hermano, si dices que lo amas, pero no lo amas y lo estás viendo, ¿cómo dices que amas a un Dios que no has visto? Si la Escritura da testimonio de Cristo, ¿sí? Y no lo honras, ¿cómo dices que honras al Padre si tú eres cristocéntrico? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, son dos cosas. Tienes que oír la palabra, tenemos que oír la palabra y creer en el Padre, al que me envió. ¿Tiene vida qué? Eterna. Se trata de Cristo y del Padre. Y tendremos entonces vida eterna. Y no vendrá ¿a qué? A condenación. Sí, Jesús lo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Sí. Mas ha pasado de muerte a vida. Hay que creer, hay que escuchar la palabra y hay que creer que la palabra viene de parte de Dios. Hay que creer en Cristo y pasamos de muerte a vida. Sí. Y no vendrá a condenación. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. ¿Sí? Tú y yo, dice la palabra, que estábamos muertos en el mundo, sin esperanza, sin destino, sin rumbo. Escuchamos la voz, ¿sí?, del Hijo de Dios, y ahora tú y yo no nos consideramos muertos, nos consideramos vivos. Está hablando de esta parte de nuestra vida, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Sabes? Este versículo habla de la aceidad de Dios. En teología a este versículo se le llama la aceidad de Dios. ¿Cuál? ¿Sí? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre, tú y yo dependemos, nuestra vida dependió de nuestros padres, de nuestros antepasados, y mi vida depende, amado hermano, de mi entorno. Si la temperatura sube 40, 50 grados, me va a ser difícil vivir. ¿Sí me estoy explicando? Si baja, me va a ser difícil vivir. Yo no tengo vida en mí mismo, dependo del entorno que me rodea. Yo no me mandé a nacer a mí mismo, ¿sí? O sea que yo no tengo vida en mí mismo. Yo dependo de alguien más, ¿sí? Ahora dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Dios el Padre no depende de nadie ni de nada. Él en sí mismo tiene la vida. Él contiene la vida, Él contiene el tiempo, el espacio. Él es todo.
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso mismo atributo lo tiene el Hijo, y esto se llama la aceidad de Dios. Es su atributo, oye bien, de autoexistencia independiente, que significa que Dios existe por sí mismo, desde sí mismo y en sí mismo. ¿Necesita Dios algo? No necesita nada. El pastor Gerson me dio otra vez una explicación, y yo le decía, Dios vive en tiempo presente perfecto. Dice, sí, pero no, porque tú estás entendiendo que el tiempo presente perpetuo puede contener a Dios, y no hay nada que contenga a Dios. Dios lo contiene todo. Y si me costó entender el tiempo presente perpetuo, me dejó con los cables más cruzados todavía. Digo, ¿cómo es esto? Necesito versículo, necesito tiempo. Y usted conoce al pastor Jesús, cómo predica. O sea, no es algo que te pueda yo explicar ahorita así rápido, no, es algo que se tiene que explicar con calma. ¿Sí? Entonces Dios existe por sí mismo, desde sí mismo y en sí mismo, sin depender de nada ni de nadie para su origen, sustentación o fin, siendo la causa incausada y la fuente de toda vida. Dios es la causa incausada, es una causa que no tuvo principio. Él es. Si hay alguien que realmente es Él. Él es el único que puede decir yo soy. Ninguno de nosotros puede decir yo soy, porque dependemos de un entorno, dependemos de alguien. Si no puedo decir yo soy, Él es el único que puede decir yo soy. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Todo es de Él, para Él y por Él. Y Él sustenta todo, dice la palabra. Sí. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Ya vimos que Dios le dio la autoridad al Hijo. Toda esa autoridad de hacer juicio está en Él. Y no es que el Hijo ande condenando a nadie, no. Cuando un pecador, amado hermano, se ve delante de la santidad de Dios, a través de Cristo, cambia. ¿Le dieron café? O chocolate o algo así. Chocomil, y hay que se la sabe, ¿verdad? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de otra vida. Los que hemos escuchado su palabra ya no estamos en condenación. Hemos pasado de muerte a vida, pero un día moriremos y escucharemos su voz desde el sepulcro, ¿sí? Y los que hicieron lo bueno, ¿qué crees tú que fue lo bueno? Acercarnos a Cristo. Eso es lo bueno, porque no hay bueno por obras ninguno. Nadie. Lo único que se nos puede contar como un acierto. ¿Sabes qué es lo único que se nos va a contar como un acierto en nuestra vida? Ver acercado a Cristo. No se nos va a contar los aciertos de que no, es que yo fui bien abusado para esto, yo fui muy buen papá, yo fui muy buen mamá, yo fui muy buen en esto, muy bueno en aquello. Qué bueno por la responsabilidad y los buenos hábitos. Pero cuando estemos delante del Padre, el único buen acierto que Dios nos va a tomar en cuenta, Dios el Padre va a decir, ¿aceptaste a Cristo? Sí, Él fue mi Señor. Adelante. Ese va a ser el verdadero acierto de tu vida. Sí. Eso es lo que el Padre va a tomar en cuenta y va a decir, muy bien por ti. Adelante. Ese va a ser el único acierto. Después, y si llega alguien delante de Dios y le dice, pues yo fui muy buen papá y hice tanto dinero y tanta fama, ¿y aceptaste a Cristo? No, pues no, pero mire, hice buenas obras, pero aceptaste a Cristo. No, pero es que también anduve allá por África y le llevé dinero a la gente que tenía necesidad, pero aceptaste a Cristo. No, pues no. No puedes, porque todo el juicio está en el Hijo. Porque todo el juicio está en el Hijo. Ese es el único acierto de nuestra vida. Así es que si ya aceptamos a Cristo, manito, mira, ya todo lo demás es añadidura. Todo lo demás. Esa fue la mejor decisión que pudiste tomar. Pero no queda ahí. Espérese tantito. Sí. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué fue lo bueno? Aceptar a Cristo. Sí.
saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Sí. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sí. Dice que Él juzga con un juicio justo, que tiene su origen en la justicia del Padre. Jesús no juzga tampoco desde su perspectiva, juzga desde la perspectiva del Padre. ¿Sí? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Sí? Él no puede ser juez y parte, tiene que venir en tercero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Sí? Juan lo dijo claramente, no soy yo el Mesías, no soy yo, es Jesús el Salvador. ¿Sí? Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Qué paradoja, qué paradoja, porque Cristo está diciendo, yo no di testimonio de mí. Ustedes mandaron a preguntar, Juan dio testimonio de mí, pero tampoco recibo testimonio de hombre alguno. ¿Sí? O sea que si Juan no hubiera dado testimonio de él, no hubiera pasado nada, manito, en el sentido de que se hubieran quedado esperando algún testimonio más. ¿No lo enredé? ¿Me expliqué? Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y Juan dio testimonio de mí, porque si yo hubiera dado testimonio de mí mismo, no hubiera valido ese testimonio. Otro dio testimonio de mí, pero dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Sí? O sea, qué bueno por Juan el Bautista, pero su testimonio no es el relevante. Fíjate eso, por eso te digo que es una exposición de teología tremenda. ¿Sí? Mas digo esto para que vosotros seáis ¿qué? Salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Qué bueno por Juan el Bautista, porque anunció, porque alumbró, y se alegraron en lo que él vino a hacer. ¿Sí? Qué bueno por él, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y la Biblia es clara, entre los nacidos de mujer, dice, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. No estamos demeritando el trabajo del profeta. ¿Sí? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué está diciendo? Le preguntaron una vez a Jesús, ¿sí? ¿Tú eres el Mesías? Ve lo que se hace. Mismos enviados de Juan el Bautista. Ve lo que estoy haciendo. Ve las obras que estoy haciendo. ¿Sí? Y mis obras dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces dio testimonio de él Juan el Bautista, pero Jesús dice, bueno, pero su testimonio fue bueno, fue válido, qué bueno por él, pero yo no recibo testimonio de ningún hombre. Segundo, ¿sí? Las obras que yo estoy haciendo dan testimonio de mí, porque como vimos antes, lo que hacía el Padre, lo que le mostró el Padre a Jesús, es lo que Jesús viene haciendo en el Nuevo Testamento. Y estas obras dan testimonio de él. Dice, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, el aspecto de Dios, ni nunca oyeron su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Aquí está el tercer testimonio. ¿Sí? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida ¿qué? Eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay tres testimonios, el de Juan el Bautista, el de las obras de Cristo y el de la Escritura. La Escritura da testimonio de él. ¿Sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando leemos el Antiguo Testamento,
nos topamos en todo momento con Jesús, con Jesús, con Jesús, con Jesús. Ese es el mayor testimonio, porque vino un hombre y dio testimonio de él, pero dice: yo no recibo testimonio de hombre alguno. Bueno por él. Ahora, las obras que yo hago son las que vi hacer al Padre. ¿Sí? Ahora, ustedes no conocen el rostro del Padre ni han oído su voz, pero las obras que yo hago son las que vi al Padre hacer. Pero a mí me parece, fíjate lo que dice Jesús, es teología, pero a mí me parece que ustedes saben de la palabra. A mí me parece que ustedes saben, porque este discurso que Dios está dando, que Cristo está dando, no se lo está dando a todo el pueblo. Acuérdate, son los judíos que le empezaron a reclamar a este hombre que venía cargando. ¿Quién te dijo que puedes cargar? ¿Y hasta dónde los lleva Cristo con este discurso, con esta exposición? ¿Sí? Porque a mí me parece que ustedes conocen la Escritura. Y la Escritura da testimonio de mí. No les gusta lo que dice Juan el Bautista, no hay ningún problema. No recibo testimonio de hombres. ¿No les parecen las obras que estoy haciendo? No son las que yo quiero hacer, son las que mi Padre me envió a hacer. Fíjate cómo es Cristo, ¿eh? Pero me parece que ustedes conocen la Escritura. Ellas dan testimonio de mí. ¿Y a quién le está diciendo? A expertos en la Escritura. A expertos en la Escritura. Sí. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Qué manera de Cristo de exponer su posición, su lugar, su deidad, su carácter, sin ofender a nadie, mostrándose cómo es Él y cómo opera Él en este mundo. ¿Sí? Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. ¿Sí? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjate cómo es esto. ¿Sí? Yo vengo en nombre del Padre. La Escritura da testimonio y no me reciben. Ah, pero si viniera otro, a ese sí lo reciben. ¿Sí? Amado hermano, y esto es hasta el día de hoy. ¿Sí? Esto es hasta el día de hoy. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios habla y confronta tu carácter, tu personalidad, recibe la palabra porque es Dios mismo manifestándose a tu vida. Ah, pero cuando viene alguien, ¿verdad? Y no habla de la palabra, habla de lo que tú quieres escuchar. Ay, si te gusta, te endulza el oído. No, la palabra estuvo poderosa y me habló y me dijo que voy a prosperar y que mi familia y que mi negocio y que mi trabajo. Y eso sí lo recibes. Estuvimos en la Ciudad de México y nos metimos a buscar un sanitario y nos subimos a un edificio así y vi unas camisas de la marca de motos que le gustan a mis hijos y que me acerco con el hombre y vi su Biblia así en un tallercito de costura chiquito y nos echamos una platicada de las cosas de Dios, como de 40 minutos yo creo. Y el hombre dice: yo estudio todos los días, me congrego y todo. Y le digo: es que yo soy pastor, te encargo que leas a los profetas, ¿sí? Y que nos dejemos de medias tintas. La iglesia está contaminada, está echada a perder. Todo el mundo lleva agua para su molino, todo el mundo busca sus intereses, ¿sí? Y me quedé así, digo: Dios me está hablando. Dice: te encargo, dice, si de verdad, ¿sí?, has asumido la responsabilidad, te encargo, lea a los profetas y ve cómo los profetas le hablaban al pueblo. Y de la misma manera Dios te está pidiendo que le hables al pueblo. Y dices: caramba, ¿por qué viene para acá? La junta, fíjate cómo es Dios, amado hermano. La junta estuvo bien, planeación, logística, todo. Oramos, nos compartió el pastor Fernando una palabra. Pero donde Dios me habló fue ahí. Ahí fue donde Dios me habló y me dijo: lee los profetas. Y de la misma manera que el profeta le hablaba al pueblo, de la misma manera el pastor le tiene que hablar a su pueblo. De la misma manera. ¿O no es Dios del Antiguo Testamento el Dios del Nuevo? No, pues sí. Pero es que, no, esto va a ser así. No me dejaba ni hablar. Sí, no me dejaba ni hablar. Y es lo que Cristo está diciendo, ¿verdad? Yo vengo
Ustedes saben que la Escritura da testimonio de mí y no me reciben. Ah, pero si viniera otro hablando de sí mismo, a ese sí se recibiría. ¿Qué dice Pablo, si no recuerdo, Timoteo 23? Amadores de sí mismos, dice. Amadores de sí mismos. Hablarán de su propia cuenta y no de la palabra de Dios. Y a esos, dice, se les va. Jesús dice, a esos sí los van a recibir. A esos sí los reciben. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros creer? Pues recibes gloria unos de los otros. Fíjate, ¿cómo pueden ustedes creer si reciben gloria los unos de los otros? No, manita, está bien lo que estás haciendo. No, manito, está bien lo que estás haciendo. No se preocupe. Dios te entiende. ¿Sí? Dios sabe que así es su carne, ni modo. ¿Quién le dijo eso? ¿Sí? Y me voy a echar una advertencia aquí, desde aquí del púlpito, en el nombre de Cristo. Aquí no es un lugar para andar trayendo a compañeros o a compañeras porque no sabemos. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero esto no es un lugar para evangelizar a nadie. ¿Sí? Si va a venir con alguien, que sea una relación seria, ni hombres ni mujeres, por favor. Porque con el pretexto de que van a evangelizar, ¿sí? Y lo voy a decir el domingo también, porque no debe de ser así. No debe de ser así, se debe de respetar. El Cristo merece honra, Cristo merece respeto. ¿Sí? Y si dice, ¿cómo podéis creer? Pues recibes gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. ¿Sí? O sea, entre nosotros nos apapachamos, entre nosotros nos damos gloria. No, sí, estuvo muy bien, no, qué bien. Dios te entiende, Dios te comprende, Dios sabe tu corazón. Y no queremos buscar la gloria de Dios, ¿sí? Obedecer a Dios, que Dios diga, muy bien, siervo inútil, lo que se te mandó a hacer hiciste, no hiciste más, solo lo que se te mandó a hacer, perfecto, bien por ti, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Pero a veces entre nosotros, no se preocupe, hermanito, no pasa nada, Dios lo entiende. ¿Sí? No debe de ser de esa manera. No penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Fíjate lo que Cristo dice. No penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Yo no los estoy acusando. Ustedes conocen la Escritura, le está diciendo los judíos. La Escritura da testimonio de mí. Entre ustedes sí se reciben. Y entre ustedes sí se dan gloria. Yo no los voy a acusar. La misma palabra los va a acusar. Sí. Porque cuando dice Moisés se refiere a eso, a la ley. Versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Sí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sí. Ya tenían el testimonio de la Escritura y no creían en la Escritura. Cuando viene Cristo y les dice, ¿verdad? Sí. Si viniera otro con sus palabras, ese lo recibirías, pero yo como vengo de parte del Padre, no me reciben, pero yo no los acuso. La misma ley que ustedes conocen, esa misma ley es la que los va a condenar. ¿Sí? Porque la conocen y porque Moisés escribió de mí. Si están estudiando Éxodo o Levítico, ¿qué están estudiando? Levítico. La ley, Levítico significa ley, y no está Cristo ahí. Ahí está Cristo en la ley, manifestado. Por eso dice este evangelio, todo el juicio dejó en el Hijo. Si leo el Antiguo Testamento tengo que ver al Hijo ahí. Cuando oigo la palabra de Cristo en el Nuevo Testamento digo, es el Hijo. Allá era el Hijo y aquí es el Hijo. ¿Sí? El Padre dando testimonio del Hijo a través de todas las obras de la ley. Y el Hijo manifestándose aquí a través de toda esa escritura que se dio antes. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Son iguales. No está uno por debajo del otro. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el Padre tiene un nivel acá y Cristo, por ser obediente al Padre, tiene un nivel acá. No, están a la par.
están a la par, porque Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con su palabra. Su altura es su propia palabra, su límite es su propia palabra. Y Cristo no puede estar subordinado por abajo de él por el hecho de obedecer esa palabra que viene del corazón del Padre. Él está a la misma altura del Padre porque obedece esa misma palabra. Un ejemplo, tú le enseñas a cocinar a alguien como ama de casa, ¿sí? Y le enseñas bien cómo se debe cocinar, o le enseñas a tu hijo cómo se deben de hacer las cosas en un taller o a lavar un carro o algo, ¿sí? Y tu hijo lo hace exactamente igual, y tu aprendiz lo hace exactamente igual, ¿sí? En obra son paralelos, son iguales, son idénticos, pero uno es el Padre y otro es el Hijo. Pero en obra, en trabajo, en manifestación son iguales. Tan iguales son que cuando tu aprendiz de cocinera muestra un platillo, tú no sabes distinguir si lo hizo el aprendiz o lo hizo la maestra, porque la manifestación de lo que hay en su conocimiento es completamente igual. Así es como Dios y el Padre funcionan. ¿Sí me explico? Es como una costurera que le enseña a alguien a coser y confecciona un vestido, es que no sé si lo hizo el ayudante o lo hizo la maestra, porque la obra, el trabajo es el mismo. Ahora, volteas a verlas y no son iguales en ese sentido. Una es la maestra y otra es la ayudante, el aprendiz, pero su manifestación es igual. ¿Sí? Entonces, en obras son paralelos. ¿Sí? Es lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver de Cristo en el Antiguo Testamento era lo que el Padre manifestaba de su Hijo que había de venir a la tierra a través del rito, de la ceremonia, a través de todo lo que hay en Éxodo, Levítico, Números, y a través de la vida de hombres y de mujeres. ¿Sí me estoy explicando? A través de la vida de Noé, a través de la vida de Abraham, Isaac, de Jacob, manifestaba al Hijo. ¿Sí? Y cuando el Hijo viene en el Nuevo Testamento, da cumplimiento a toda esa manifestación a través de su propia vida. Póngase de pie. Por favor. Vamos a donar una alabanza mientras levantamos una ofrenda. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias por la palabra, por la ofrenda. Vamos
vamos a orar. Vamos a orar en ese sentido, amado hermano, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos permita poder entender bien la personalidad de Cristo. Que el Espíritu de Dios nos ilumine para poder entender bien su personalidad, su carácter. No faltarle al respeto, no degradar su deidad, su poder, su soberanía. Sí. Dice que el que honra al Hijo le da honra al Padre. Vamos a oración. Te damos gracias por tus palabras, Señor. Gracias por permitirnos aprender de ellas, Señor. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a entender muy bien la personalidad de nuestro Señor, su carácter, su manera de proceder, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, exhórtanos y llévanos a respetar a nuestro Señor Jesucristo, a darle la honra debida a su nombre, a respetarlo, a amarlo, a obedecerlo, a entender que es soberano sobre todas las cosas. Espíritu Santo, ayúdanos a poder entender el carácter y la naturaleza, si se le puede decir así, de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella te manifiestas y nos enseñas cómo eres. Y nos enseñas cómo verdaderamente eres tú, Señor Jesús. Para que no llevemos nuestra mente al supuesto, o al yo creo, o al yo pienso. No, Espíritu de Dios, ayúdanos a poder pensar con claridad respecto de nuestro Señor Jesús. Espíritu Santo, esta noche te pedimos, ayúdanos a pensar con claridad con respecto a Cristo Jesús, a no hacernos ningún concepto de Él que no sea bíblico, sino que solamente alumbrados a través de tu palabra podamos conocerlo a Él en toda su plenitud, Señor. Padre, gracias por la ofrenda, gracias porque nos permites traer delante de ti un poco de lo mucho que has bendecido nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestra provisión. Padre, de igual forma oro por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que seas tú, Señor, en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Señor. Que seas tú en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que haya hogares fortalecidos en paz, Señor, iluminados por tu palabra, Señor. Que sea expulsado de cualquier hogar, de cualquier casa de mis hermanos, Señor, toda cosa contraria a tu voluntad, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo reinando en nuestras casas, Padre. En el nombre de Jesús oramos también por sanidad, Señor. Cualquier problema de salud, Señor, cualquier dolencia, Señor, cualquier cosa, por mínima que parezca, la ponemos delante de ti, Señor, creyendo que por tu costado hemos sido sanados, en nuestra mente primeramente y en nuestro corazón, y también físicamente, Señor. Creemos en nuestra salud, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.